Buenas noches a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en el inicio de este ciclo de conferencias. Me alegra mucho estar junto a familiares, amigos que han venido esta noche y me place mucho verlos a todos ustedes. Bueno, en realidad en esta conferencia de lo que voy a tratar es acerca de una investigación que hace muy poco he concluido, el mes pasado. Se titula El joven Raúl Porras Barrenechea, Periodismo, Historia y Literatura. Bien, en este trabajo he estado inmerso en los últimos 5 años y de hecho la ponencia que voy a presentar esta noche voy a tratar de compartir con ustedes aspectos generales de mi investigación, cómo surgió este proyecto y finalmente ya en la segunda parte dedicarme ya más propiamente al tema de esta conferencia, que es la obra juvenil de Raúl Porras en el campo historiográfico. ¿Cómo se definió el objeto de mi investigación? Originalmente, cuando surgió este proyecto en el año 2014, yo lo que pensaba era hacer un estudio integral de la obra histórica de Porras. Bueno, era un proyecto ambicioso, solamente disponía de 3 años para ello, y bueno, mi entusiasmo era muy grande, y un día conversando con el doctor Osvaldo Holguín, y le comenté el tema de mi estudio, nunca me olvidaré el gesto de sorpresa y de asombro, ¿no? Por el objeto que tenía, que era amplísimo. O sea, estamos hablando en la bibliografía de Porras, la más importante que se ha escrito y que es de Holguín, estamos hablando de 677 títulos. 677 títulos reunidos en libros, folletos, conferencias, recensiones, informes. Entonces era un trabajo muy amplio, un trabajo ingente. Entonces decidí más bien acotar el tema de mi investigación. Además, contaba, como ya les repito, con esa limitación temporal. Quiero acá recordar, y lo voy a mencionar en algunos momentos de esta ponencia, al doctor Carlos Araníbar, mi maestro y amigo. A él mi trabajo le debe muchísimo, ¿no? La orientación que me dio, un valiosísimo testimonio, del cual también les voy a comentar, y que tal es la importancia del testimonio que me dio, sus recuerdos al lado de Raúl Porras. Carlos Araníbar fue asistente de cátedra y fue además secretario personal de Raúl Porras a partir del año 53. Entonces, ese testimonio de gran valía por sus recuerdos, un testimonio de primera mano, lo he incluido en mi tesis a manera de anexo. Transcribí la entrevista y lo incluyo también en mi trabajo. Y conversando con el doctor Araníbar, recuerdo bien, el año 2014, me decía lo siguiente: qué bueno, qué conveniente sería estudiar la obra de Porras, pero estudiar sus artículos periodísticos, que son muchísimos. De hecho, la parte más importante, la parte más numerosa del trabajo de Porras está conformado por artículos periodísticos, ¿no? Sobre todo en revistas importantes de la época, como por ejemplo Mundial y Variedades. Pero además de lo que acabo de mencionar, era importante trabajar este tema porque es un aspecto el menos conocido de Raúl Porras, ¿no? Se conoce mucho sobre todo su obra de madurez, sus estudios sobre los cronistas, sus estudios sobre la historia de la conquista, la figura de Pizarro y otros temas más que le ocuparon de los años 30 hasta los años 50, pero este periodo, que es importantísimo, es un periodo clave además para comprender su obra ulterior, es el menos estudiado. Ahora, al abordar este estudio, he estudiado la obra integral de Porras, no solamente en los predios de la historia, sino también en los de la literatura, el periodismo, actividad muy importante en su labor, así como también el campo de la diplomacia y, por cierto, también su ejercicio en la docencia. El marco temporal, ese era el otro tema que, digamos, tuve que definir y delimitar. Mi trabajo comprende de 1915 a 1930. Yo tenía claro el año de inicio, porque en realidad Porras a los 18 años, seguramente los que conocen su biografía saben este detalle, el año de 1915, a los 18 años, él edita una revista titulada Alma Latina. Es una revista que edita junto con un condiscípulo cuyo nombre era Guillermo Luna Cartland. Esta revista se publicó durante un año, de 1915 al año 16, y tuvo 20 números. Y Porras escribía en esta revista, y ahí es donde él comienza su actividad periodística.
Entonces el año 15 ya se había definido como inicio del estudio, pero el otro tema era dónde terminarlo, dónde terminar este estudio de la obra juvenil de Porras. Y justamente el fundamento y la razón para ello la encontré en el propio Raúl Porras, precisamente en el discurso que pronunció en abril de 1957, en el homenaje que le tributó el Senado, justamente cuando Porras asumía la presidencia del Senado. En ese discurso brillante que trató sobre su trayectoria vital, su obra, y que de alguna manera podríamos considerar como su testamento intelectual, Porras decía lo siguiente, cito: en 1929 se me confió la cátedra de la historia de la conquista, en la que cambié el rumbo de mis investigaciones, que habían sido hasta entonces sobre la emancipación y la república, y me entregué al estudio de la época crucial de la conquista y de sus fuentes documentales. Es decir, a partir de ese momento observamos un viraje en el área de estudio de Porras. Hasta ese momento, como él mismo dice, había estudiado el tema de la emancipación, un estudio que lo había iniciado en 1919, precisamente con la fundación del Conversatorio Universitario. Había estudiado, tenía muchos estudios sobre literatura, había estudiado los satíricos limeños especialmente, y había estudiado la vida de hombres representativos de los inicios de la República, a través de una serie de biografías. Pero es en el año 29 cuando le encomiendan en San Marcos el curso de Historia del Perú, Conquista y Coloniaje, donde se da este giro en sus investigaciones. De manera que me parecía conveniente terminar el trabajo ahí. Sin embargo, consideré más pertinente llevarlo hasta 1930. ¿Por qué razón? En 1930 Porras sustenta su tesis de doctorado, ¿no? De manera que podríamos decir que el año 30 como que se cierra una etapa, un ciclo en la vida académica de Porras. La sustentación en la Facultad de Letras para obtener el grado de doctor versó sobre el Congreso de Panamá de 1826. Bien, y además por otra razón de carácter histórico, y es que en 1930 además termina toda una época en la historia del Perú, que es el fin del oncenio de Leguía, ¿no? En realidad, a nivel de la historia del Perú, son dos periodos los que trata mi trabajo. El último lustro de la República Aristocrática y luego, de 1919 al año 30, el periodo de Leguía. Una cosa importante en mi trabajo, he tratado de vincular mucho la obra con la vida de Porras. Para mí ese es un nexo indisociable, ¿no? La biografía del autor y su obra. En correspondencia con su época, en correspondencia también con su generación. Y es a partir precisamente de esa vinculación, esa relación entre el personaje y su circunstancia, que analizo la actividad polifacética de Porras. Al adentrarme en este estudio, hubo una cosa que me admiró mucho, ¿no? Es decir, las diferentes facetas en las que se desempeñó Porras, ¿no? El periodismo, la historia, la literatura, su actividad como educador, la diplomacia, y cómo en todas esas actividades Porras brilló, tuvo un papel sobresaliente. Luego, otra cosa importante fue, en relación con el trabajo periodístico, descubrir un Porras desconocido, un Porras de 18 años, que escribía en Alma Latina. Él escribía en dos secciones de la revista. Una sección era una sección de crónicas que se llamaba De la Quincena, y la otra sección, donde escribió varios artículos ya más de carácter histórico y cultural, se titulaba Figuras Excelsas, ¿no? Que era una página que estaba dedicada a una figura importante de la cultura o de la historia. Bueno, al leer esas crónicas, que son sabrosísimas, descubrimos a un Porras muy joven, Porras de 18, 19 años, con un humor burlesco, con un espíritu retozón, sarcástico, ¿no? Son crónicas que hablan sobre sus compañeros de San Marcos, sobre la sociedad limeña. Interesante, ¿no? Todas esas crónicas. Quizá haya oportunidad en otra ocasión, en otro espacio tal vez, hablar sobre esos artículos de Alma Latina, ¿no? Repito, es un Porras, para mí fue una sorpresa descubrir esa faceta de su actividad.
Bueno, y luego algo importante al joven sanmarquino, también al estudiante de San Marcos, al activista de la reforma universitaria de 1919, al fundador y animador del conversatorio universitario, ¿no? Y luego ya estudiar su labor periodística, les comentaba las revistas en las que escribió, Paridades y Mundial. También mi trabajo debe mucho a la investigación realizada por la profesora Sara Liendo, ¿no? Que el año pasado publicó el índice razonado de la revista Variedades, ¿no? Que me ha sido muy útil además en esos artículos para poder ubicar los artículos de Porras. Otro aspecto importante también al que me he dedicado en este trabajo es a su actividad como diplomático. Él entra muy joven al Ministerio de Relaciones Exteriores en 1919 y va a servir toda su vida en el servicio diplomático y ocupa diferentes cargos, y un cargo muy importante en el periodo que estudia en los años 20 es el referido al Archivo de Límites. Él es nombrado en 1926 jefe del Archivo de Límites y en calidad de tal hace todo un estudio para fundamentar ante la comisión arbitral del asunto del plebiscito en Tacna y Arica, presenta dos importantísimos informes, ¿no? El primero, un alegato de la posición peruana acerca de la frontera en norte y sur de las provincias de Tacna y Arica, ¿no? Y luego presenta la réplica a la exposición chilena. Lo que ocurría es que Chile había ocupado ilegalmente el territorio de Tarata, ¿no? Ese territorio iba a ser comprendido en el proyectado plebiscito que finalmente se frustró. Y Porras demuestra a la luz de una serie de documentos, trabajo de investigación que le tomó alrededor de un año, sobre todo trabajó en los archivos eclesiásticos de Arequipa, llega a tener toda una documentación muy sólida para defender la posición peruana. Y es gracias a Porras que justamente recuperamos el territorio de la provincia de Tarata. Y eso fue reconocido incluso por la brillante defensa de Porras, fue reconocido incluso por los chilenos. Bueno, y no hay que olvidar finalmente su labor como educador, que es tan importante y por lo que tanto se recuerda a Raúl Porras. Quiero leer una cita del antes mencionado discurso que dio en el homenaje que le hicieron en el Senado el año 57, y dice lo siguiente: no puede haber, no hay a mi juicio mayor placer ni mayor honra espiritual que ser maestro de segunda enseñanza. O sea, entre tantas actividades que él tuvo y en las que sobresalió, para él su vocación central era la enseñanza, ¿no? la vocación educadora. Y más de una oportunidad le preguntaron, ¿no? En diversos reportajes y entrevistas periodísticas le preguntaban por qué no había culminado ciertos libros o ciertos proyectos de libros que él había esbozado en los años 20. Y su respuesta fue la siguiente. Voy a citar una entrevista del año 41, una revista periodística. Dice lo siguiente: yo sé que posiblemente retraso en tiempo la aparición de mi obra como escritor, pero ninguna forma de entrega me ha parecido más grata que esta de dictar clases a jóvenes e investigar para ellos. Ya son 20 años que llevo en la enseñanza y en la instrucción media, y las únicas satisfacciones evidentes las he recibido de mis discípulos. Donde he ido, me he encontrado con ellos. Tenemos innumerables testimonios de esas deslumbrantes, espléndidas clases de historia de Porras, tanto en los diversos planteles donde enseñó en secundaria y también en la Católica y, por cierto, en su alma mater San Marcos. Justamente uno de los primeros recuerdos que yo tuve, los primeros testimonios que tuve de esta gran actividad docente, la tuve de mi madre, que fue justamente alumna aquí presente, que fue alumna de Raúl Porras en la Católica, en el año 52. Mi tío también, Santiago, fue alumno de Porras y me recordaban, ¿no? Esas clases, además que estaban, este salón amplio de la Católica atestado de alumnos, esas clases donde Porras tenía ese don de evocar el pasado, recrearlo, que eran clases verdaderamente fascinantes y que terminaban en medio del aplauso de todos los concurrentes, ¿no?
tenemos muchos testimonios sobre la actividad educadora de Porras. También quería comentar que ocurre a veces que lo más conocido, al menos en apariencia, termina siendo un tramo arduo o difícil de la investigación. Me refiero a la biografía de Porras. O sea, uno de los capítulos que más tiempo me tomó en este trabajo, más tiempo me consumió, fue justamente la biografía de Porras, porque en el ánimo de querer aportar cosas nuevas, aspectos de repente no tan explorados sobre su trayectoria vital, fui revisando diversas fuentes, ¿no? Fuentes documentales, fuentes periodísticas, testimonios. Hace un momento les comentaba el testimonio de Carlos Araníbar, tan valioso. Entonces, y un detalle interesante también en relación con su biografía y que pude comprobar es que no tenemos una gran biografía de Porras, como tampoco tenemos la biografía de otros insignes intelectuales peruanos. Solamente tenemos, bueno, el año 53 se publicaron un intento de publicar una biografía de Porras, su autor fue Manuel Capuñay, solamente publicó los capítulos iniciales de esa biografía que tenía proyectada y que se refieren a los años de niñez de Porras, básicamente. Bien, el libro al final no se publicó. Y el año 66, en la serie Biblioteca Hombres del Perú, tenemos la otra biografía, seguramente ustedes deben recordar, la escrita por René Hooper López. René Hooper, además, bueno, tenía, digamos, la ventaja de ser amigo de Porras, además era su asistente de cátedra en la Católica. Entonces nos ofrece un retrato muy fidedigno, un retrato muy vívido de su maestro. Pero luego de eso, salvo enciclopedias, diccionarios biográficos, no hay una biografía exhaustiva, ¿no? Exhaustiva, circunstanciada de Raúl Porras. Bueno, y entrando ya propiamente en materia, la materia de esta charla sobre su obra histórica. Bueno, antes de esto quería solamente añadir un aspecto. Mientras hacía el estudio descubrí una cosa muy importante y es cuán interrelacionadas están las actividades de Porras, ¿no? Porque claro, para un estudio podemos dividir, ¿no? Porras diplomático, Porras escritor, Porras periodista, Porras historiador, pero al momento de hacer la investigación resultaba que eran actividades inseparables, ¿no? Y de alguna manera también interdependientes, ¿no? Como por ejemplo su trabajo como diplomático se nutrió de su notable trabajo como investigador. El ser profesor universitario también, sus clases se nutrían de su trabajo como investigador y también su actividad diplomática. Y siempre fue además un brillante escritor. Y eso es algo que también en mi trabajo destaco, ¿no? El estilo de Porras, su estilo literario. Una prosa elegante, una prosa clara, ese gran poder de fuerza evocadora, verdaderamente brillante, ¿no? Y sin hipérbole, yo considero realmente que Porras, además de haber sido uno de los más grandes historiadores y maestros del Perú en el siglo XX, es también uno de los más grandes escritores que ha tenido el Perú. A veces es algo que no se reconoce y se valora lo suficientemente. Entrando ya propiamente a su obra histórica. Bueno, hubo dos hechos que marcaron el inicio de su actividad. Decíamos que cuando nace la generación de Porras, la generación del centenario, va a haber dos hechos importantes que marcan el nacimiento de esa generación. Uno es la reforma universitaria del 1919 y la otra es el conversatorio universitario. Justamente este año estamos conmemorando los 100 años de estas actividades, de estos acontecimientos de la historia cultural del Perú. Bien, y bueno, y otro tema importante también es el de la cercanía de la independencia. El gran tema del conversatorio universitario es la emancipación, el tema de la independencia. De manera que esa cercanía, el centenario de la independencia del Perú, va a marcar en gran parte la temática de las investigaciones de Raúl Porras. Y lo vamos a ver muy claramente en su obra académica y también en su obra periodística, ¿no? Por ejemplo, personajes que abordó en ese tiempo, personaje de la emancipación, el escritor satírico y clérigo Joaquín de la Riva,
que fue el asunto, el tema de su ponencia en el conversatorio universitario, y más tarde las biografías de algunos hombres ilustres, precursores de la emancipación. Uno de ellos, José Faustino Sánchez Carrión, cuya figura histórica Porras descubre, ¿no? Porras verdaderamente rescata para la memoria histórica del Perú la figura de Sánchez Carrión. El otro personaje importante al que le dedica un brillante trabajo, Mariano José de Arce, ¿no? También un notable precursor de la independencia, muy vinculado a la rebelión de 1814 del Cusco, la rebelión de Mateo Pumacahua y de los hermanos Angulo. Y este personaje va a apoyar esa rebelión en Arequipa. De hecho, hasta ese trabajo no se sabía mucho de este personaje, Mariano José de Arce, y tampoco se sabía de los acontecimientos de esta rebelión en Arequipa. Es conveniente recordar lo que Porras decía de este personaje. Dice de Mariano José de Arce lo siguiente, dice, este es un personaje que me atrajo, me interesó por su gallardía moral, ¿no? Esa es una constante que vamos a ver, un elemento de los trabajos de Porras, los personajes que él escoge para sus estudios. No son los personajes clásicos de la historia tradicional, los estadistas, los grandes generales. Los personajes que él estudia son hombres de la cultura, son ideólogos, son intelectuales. Muchas de ellas figuras que habían sido un poco postergadas también en la memoria histórica del Perú, y él busca rescatar su recuerdo, traerlo al presente. Figuras que fueron además paradigmas de valores morales, de valores éticos, valores cívicos. El trabajo periodístico de Porras no solamente eran trabajos meramente de divulgación, ¿no? Son trabajos muy bien documentados, ¿no? Muy bien escritos, muy bien elaborados, y algunos verdaderamente son ensayos y estudios. No hay que olvidar que en la edición extraordinaria de la revista mundial, justamente por el centenario de la independencia, ¿no? El 28 de julio de 1921, en ese número hay toda una sección de personajes ilustres de la historia del Perú. Son como 30 semblanzas de personajes, tanto de la independencia como de la historia republicana. 4 de esas semblanzas las redacta Porras. Y en ese número está su famoso trabajo del periodismo en el Perú, ¿no? 130 años de periódicos, que es un trabajo pionero, ¿no? en el estudio del periodismo. Todas las historias posteriores del periodismo en el Perú han tenido ese trabajo como referente. Bien. Bueno, y más adelante, ya como ustedes seguramente saben, este gran estudio publicado mundial fue publicado 50 años más tarde por este instituto en forma de libro. El doctor Carlos Araníbar me hacía notar algo interesante también en relación con la obra de Porras, y era lo siguiente, era el hecho de la efeméride, ¿no? Cómo la efeméride marcaba muchos de sus artículos. Por ejemplo, para el centenario del Congreso Constituyente, ¿no? Dedica al Congreso Constituyente un importante artículo en Variedades. O, por ejemplo, el centenario de la batalla de Junín, el centenario de la batalla de Ayacucho. El año del nacimiento de Ricardo Palma también le merece un artículo académico que aparece en una edición especial de la revista Mercurio Peruano. Es el primer ensayo que le dedica al gran tradicionista, que se titula Palma satírico. Porras, esto también quiero destacarlo, Porras fue un gran admirador de la obra de Palma, y de hecho fue un personaje que le ocupó varios trabajos. Si bien no escribió una obra orgánica sobre Palma, le dedico una serie de artículos, y el primero es este que estoy en este momento recordando. Otro elemento importante, la orientación biográfica del trabajo de Porras, ¿no? Porras fue un gran historiador y un gran biógrafo. En la época de Porras, la biografía histórica era un género que estaba de moda. No solamente, digamos, la biografía histórica
principalmente la biografía novelada. Ejemplo de ello, las novelas de Stefan Zweig, de Emil Ludwig, de André Maurois, entre otros. Entonces era un género que gozaba de mucha popularidad en su época y que en el caso de Porras y de su generación van a abordar la biografía en realidad como una vía de acceso al estudio de su época. Es decir, van a estudiar el personaje, pero estudian la época, el contexto histórico, además de señalar los derroteros, los surcos que abrieron esos personajes en la época que vivieron. Entonces vemos también esa marcada inclinación biográfica. Son trabajos muy notables, como les decía, la biografía de Larriva, de Sánchez Carrión, a quien le dedico un artículo en Variedades titulado Un profesor de turbulencia, y Mariano José de Arce, ya evocado, pero también dos figuras, dos grandes juristas y diplomáticos como Toribio Pacheco, también una figura un tanto relegada en ese momento. Y luego su abuelo, José Antonio Barrenechea, también fue ministro de Relaciones Exteriores 2 veces, ¿no? En el gobierno de Prado, en el gobierno de Alta. Toribio Pacheco fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pizet. Y a ellos les dedica concienzudos estudios. Quiero recordar que este tema de la biografía es característico de la generación del centenario, ¿no? Ahí están las biografías que escribe Jorge Guillermo Leguía, ¿no? Su biografía de Rodríguez Mendoza, su biografía de Bartolomé Herrera, de Vidaurre, Francisco de Paula González Vigil. Tenemos las biografías de Luis Alberto Sánchez, quien escribe sobre Garcilaso, Flora Tristán, Manuel González Prada. El propio Basadre, que escribe la biografía del conde de Lemos. Ricardo Vegas García, que escribe varias semblanzas en sus artículos periodísticos. Entonces, la biografía además era una suerte de híbrido histórico-literario, ¿no? Es decir, son biografías históricas, pero en su forma son literarias, ¿no? O sea, se pueden leer casi como una novela. Hay un gran manejo del lenguaje, ¿no? De los procedimientos narrativos. Y esto me hace evocar algo importante, y es la influencia que Porras tuvo de historiadores franceses del siglo XIX, ¿no? Guillermo Lohmann Villena, en uno de los artículos más importantes que se ha dedicado a la historiografía de Porras, que se titula Porras Barrenechea, historiador romántico, menciona la influencia que el romanticismo tuvo en la obra histórica de Porras, pero hay otras influencias, ¿no? Sobre todo también historiadores del último cuarto del siglo XIX. Estoy pensando en historiadores postrománticos como Renan, por ejemplo, ¿no? Ernest Renan, o Hippolyte, ¿no? que influye mucho, sobre todo, lo veía claramente en su visión de la historia literaria del Perú, ¿no? Es un trabajo que presentó en Bolivia, ¿no? La literatura peruana se titula ese discurso. Ahí se ve la influencia de Hippolyte, ¿no? Cuando Hippolyte habla del individuo, ¿no? del medio. Le decía que estas biografías son estudios de la época. Por ejemplo, Felipe Pardo y Aliaga, fue su tesis de bachillerato, 1928. Se llama Don Felipe Pardo y Aliaga, satírico limeño. Bueno, a Pardo y Aliaga le dedica varios estudios que culminan en esa tesis. Ustedes leen, es una biografía de Pardo y Aliaga, es todo un estudio de la época. ¿Qué época es la que estudia? La época de los caudillos, ¿no? El caudillaje militar, y en particular, muy importante, el gobierno de Gamarra. Hasta ese momento no se habían hecho estudios sobre la época de Gamarra. También Porras fue pionero en eso. O por ejemplo, cuando escribe sobre su culto, fino, notable abuelo José Antonio Barrenechea, también traza todo un panorama de la época. Cuando leía la biografía de José Antonio Barrenechea, hubo pasajes que me traían al presente, ¿no? En ciertos pasajes, pues, cómo no evocar episodios recientes de nuestra historia parlamentaria. Solamente quiero narrar lo siguiente. A José Antonio Barrenechea
fue motivo de una interpelación. Él interinamente asumió el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Balta. Bien, y en enero de 1869 es convocado a la Cámara de Diputados para una interpelación. Bueno, debido a la impericia, a la falta de experiencia de aquellos diputados, la situación se volvió muy tensa por las preguntas que le hicieron, no faltaron los ataques. Y en cierto momento, ante esta situación, José Antonio Barrenechea dice lo siguiente: en ese episodio exclama lo siguiente: esto parece un campo de agramante, ¿no? La expresión que usó Barrenechea. Bueno, esta es una expresión que toma de Ludovico Ariosto, ¿no? Pero se refería al momento tenso de enfrentamiento, de disputa que se había originado en el Parlamento Nacional. Y los diputados, que no eran precisamente cultos, consideraron de que era una grave ofensa a su honor. Bien, entonces Porras dice lo siguiente, ¿no? Realmente lo paradójico que era, ¿no? Cómo estos parlamentarios, digamos, que no gozaban de mucha cultura, no solamente censuraron a este ministro, ¿no? Que era un ministro, digamos, tan preparado, tan pro, tan culto. Porras dice lo siguiente: resultaba paradójico que el fino y culto ministro resultara acusado de falta de urbanidad por parlamentarios que Porras describe de aquella representación nacional como, dice Porras, probablemente elegida con más espontaneidad que otras veces. Era algo más democrática que en ocasiones anteriores y había recaído en elementos de mediocre personalidad, sin relieve intelectual alguno y sin mucha práctica política ni parlamentaria, además de la escasa cultura de algunos auténticos representantes de provincias remotas. Entonces, cuando yo leía esto, ¿cómo no pensar en un sector importante de las representaciones nacionales que hemos tenido en los últimos congresos, ¿no? Incluyendo el actual? Otra cosa importante que quería mencionar era el carácter inconcluso de algunos trabajos de Raúl Porras, ¿no? Él proyectaba una serie de trabajos, la biografía de Sánchez Carrión, la más conocida, la biografía de Pizarro, que no concluyó. Pero una pregunta que surge a partir de aquí es ¿cuál fue la causa de ello, ¿no? Y son varias las razones. Una de las principales, creo yo, era la actividades que Porras desempeñaba, ¿no? Ya lo he dicho, eran múltiples ocupaciones, muchas responsabilidades. En el caso de la enseñanza, en ciertos momentos de su vida le ocupaban 40 horas de clases a la semana. Entonces no tenían tiempo como para poder concluir estas investigaciones. Guillermo Lohmann da otra explicación. Dice que en realidad Porras no concluía esos proyectos de biografías y de libros, un poco, dice él, por su temperamento, ¿no? Por su personalidad, por su temperamento emocional, ¿no? Dice Lohmann cómo había oportunidades en las que Porras se podía entusiasmar mucho por un tema, atraerlo, entusiasmarle mucho y de pronto también dejarlo, ¿no? Cansarse, hastiarse y dejarlo para siempre. Y dice Lohmann lo siguiente: ¿cuántos estudios suyos han quedado así, a modo de primeras piedras de proyectados monumentos, o cuando más, solo lograron cristalizar en fragmentos dispersos, ¿no? Sin embargo, a pesar de ese carácter fragmentario, ese carácter parcial de estos trabajos inconclusos, si ustedes reúnen los diferentes artículos que Porras dedicó a una temática, vamos a ver toda una visión de conjunto. Y eso se ha hecho con mucha oportunidad en las recopilaciones que en años recientes se han publicado acerca de, por ejemplo, sus estudios de Palma, ¿no? Se han reunido todos los trabajos de Palma en un solo volumen, o sus estudios sobre Sánchez Carrión. Bien, bueno, el caso de Pizarro ya es diferente, ¿no? Porque en realidad eso sí fue un trabajo inconcluso, y lo que hicieron los editores fue reunir, ¿no? Diferentes artículos, todo lo que él había escrito sobre Pizarro en los años 30 y 40, y reunirlos en un libro, ¿no? Que
al no ser una edición crítica, bueno, pues carece de unidad. Araníbar decía al respecto que en realidad él más bien ese carácter inconcluso lo encontraba en el hecho que para Porras no había una investigación cerrada. Él veía la investigación como algo continuo, algo que se interrumpía y más adelante podía ser retomado. Y yo me inclino también a esta interpretación. Y tiene que ver con la propia concepción que Porras tenía de la obra histórica. En el año 38, en una entrevista, Porras declaró lo siguiente: los libros de historia hay que recomenzarlos todos los días sin descanso. En realidad nunca están concluidos, aunque estén listos para publicarse. Entonces esto claramente nos hace ver un poco cómo veía el trabajo histórico, realmente como un trabajo ímpro, ¿no? Reunión de muchas fuentes, el estudio crítico de cada fuente. Además era consciente de algo, y es que a diferencia de la literatura, a diferencia de las obras artísticas, la historia en sí misma no representa una obra terminal, ¿no? En el sentido que siempre está sujeta a revisión. Cada generación reescribe la historia, ¿no? Reescribe la historia de acuerdo a sus intereses, ¿no? De acuerdo a las nuevas interrogantes que se plantean. Porras era muy consciente de ello. Y a propósito de esto también en otra ocasión, en otro momento declaró: la labor fundamental del historiador y sobre todo la del maestro es la de la investigación. La publicación de la obra histórica representa más bien una satisfacción del deseo personal. El historiador de vocación se satisface más plenamente con el placer mismo de la investigación, y quien haya tenido conexión con los estudios históricos sabe bien que la investigación auténtica, plena, verdadera, no termina nunca. Entonces, yo creo que este es un elemento fundamental a considerar sobre como historiador, porque muchas veces se ha planteado, ¿no? ¿Por qué Porras pues, no terminaba? ¿Por qué dejaba a la mitad sus trabajos, ¿no? Bueno, tiene que ver con esta concepción, aparte de los otros factores que he mencionado. Yo quería terminar con esto, ya más una reflexión que quería compartir con ustedes a la luz de toda esta investigación, conversando con mi directo amigo, el doctor Araníbar. En la entrevista que le hice, yo le preguntaba aspectos de la vida de Porras, ¿no? Él me comentaba, yo le preguntaba: doctor Araníbar, ¿cuál considera usted que fue la más grande elección de Porras, ¿no? que guió el camino en su vida? Y él me decía, siempre destacaba algo, la bondad de Porras, ¿no? Siempre recordamos a Porras como el gran maestro, el gran intelectual, pero él sobre todo recordaba eso, su bondad y su generosidad. El año 53, Araníbar, que había sido alumno de él en el Colegio Anglo-Peruano, lo fue a buscar al Instituto de Historia de San Marcos para pedirle si podía conseguirle trabajo. Y Porras muy generosamente le consiguió un trabajo en el Instituto de Historia. A partir de ese momento se convirtió en su asistente de cátedra y le consiguió también un trabajo en la Sociedad de Beneficencia. Algunos años después haría lo mismo con Mario Vargas Llosa. Y Araníbar me decía, ¿no? Su bondad, como en un hombre que no guardaba rencores, no guardaba rencores, y su actitud siempre, ¿no? Su actitud positiva. Me decía, nosotros los viejos miramos con la nuca, porque miramos hacia el pasado, ¿no? Miramos hacia atrás. Porras tenía una gran cualidad, y era esa capacidad para mirar el pasado, pero para mirar hacia adelante, proyectarse hacia el porvenir, ¿no? Entonces yo creo que también ese gesto interesante que además demuestra una actitud vital, ¿no? Una actitud ante la vida, creo que es un gesto que también en este momento, cuando evocamos a Porras, debe ser tomado en cuenta, ¿no? Recordar al intelectual, al gran historiador, pero recordar también a la persona buena, generosa que fue. Y bueno, quería yo compartir esto. Muchas gracias por su atención.